Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Sadia, soy el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Medicina Estilo de Vida. Me siento muy privilegiado de estar como moderador de este espacio de conversación donde vamos a hablar sobre la triada del coach, el médico y el paciente. Antes de empezar, me gustaría decir que estas tres personas que están aquí enfrente son personas valientes por estar tratando estos temas desde una perspectiva diferente y por atreverse a hablar desde su propia perspectiva personal y profesional sobre todas las dinámicas que están empezando a suceder en estas triadas y hablar de las oportunidades, pero también de las necesidades que tenemos como colectivo en términos de que estamos definiendo las maneras de hacer salud y bienestar, que tenemos que discutir, que tenemos que hablar, que tenemos que resolver y que tenemos que de alguna manera delinear ciertos caminos para de alguna manera no estandarizar, porque esa es una palabra que no nos encanta, sobre todo en coaching, pero sí de alguna manera tener ciertos puntos que nos ayuden como profesionales de la salud y como pacientes a entender las dinámicas que nos van a llegar a sacarle el mayor provecho a estos temas. Entonces, cuando íbamos a empezar a grabar, Tania dijo algo muy bonito sobre Guille, dijo, perdón, sobre Lore. Dijo, Lore, tú eres el centro de esta conversación, ¿no? Ni el doctor, ni el coach, ni el moderador. Y creo que eso ejemplifica muy bien esta idea de que el paciente siempre está en el centro y muchas veces no ha sido así con los procesos tradicionales de pues, consulta que tenemos en el ambiente clínico. Entonces, tomando esa centralidad, me encantaría que Lore empezara simplemente diciendo cuál ha sido su experiencia inicial de trabajar tu propio caso con dos profesionales de la salud que tienen áreas de expertise diferentes, enfoques diferentes, y cómo te han ayudado a ti en el mediano y en el corto plazo a reenfocar tu manejo y tu forma de vivir tus temas. Pues antes que nada, gracias, Víctor, por organizar este foro. Me encanta estar aquí y me encantó ver en la invitación como médico, paciente, coach, porque cuando vi paciente Lore Guillé, como que dije, sería la paciente más impaciente que existe en el mundo, ¿no? O sea, como que para mí ha sido un proceso el descubrir hacia adentro la oportunidad que tenía de aspirar a un estilo de vida mejor, que de alguna manera predico con lo que trabajo. Creo que tengo la gran oportunidad como propósito de vida, servir en el día a día a través de un trabajo que amo, pero que en esta búsqueda de la sostenibilidad para darle un mundo mejor a las siguientes generaciones, la gran pregunta que tenía resonando cada vez más fuerte dentro de mí es, ¿hasta dónde yo voy a ser sostenible? ¿Y hasta dónde le voy a asegurar a mis hijos tener una mamá saludable por muchos años, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita para encontrarme con mis nietos y que vean a una abuela fuerte y no esta mujer que se retorcía y se ponía en posición fetal del dolor de la panza cuando nadie la veía, ¿no? Con esta mirada de soy muy resiliente, pero hay algo adentro de mí que no estoy haciendo bien. Entonces, creo que para mí ha sido un descubrir de que hay una voz interna que me decía algo no está bien y que vale la pena hacer una autorreflexión de manera constante cada uno de nosotros de cuáles son esas voces que nos llaman. Creo que también recordar que ser responsable, el único espacio donde la responsabilidad es individual es en la salud. En todos los demás espacios es algo colaborativo, es colectivo, es algo que tenemos, si vemos desde temas sociales, medioambientales, desde promover la democracia, toda la responsabilidad tiene que ir de manera compartida, ciudadana, colectiva. Pero la salud es lo único que es individual porque tú vas al médico, te da un tratamiento y está en ti, en el silencio de tu casa y de tu espacio, el decidir tomar el tratamiento y dar esos pasos o no, ¿no? Y creo que también, pues decía, es un tema de congruencia en este sentido de tener las alertas, creo que la vida me permitió escuchar de muchas maneras una voz que me decía, y sí lo digo de manera muy sincera, yo me mudé a Monterrey en pleno contexto de la pandemia, me tocó cambiar de trabajo, de rol, de ciudad, mudar a hijos de escuela, mi esposo también empezó un nuevo trabajo, entonces estamos viviendo una nueva etapa y de pronto escuché como muchas voces donde decían, sí puedes vivir diferente y sí puedes vivir mejor y sí hay pasos que tú puedes dar. Y en muchas de esas ocasiones me tocó que esas voces coincidieran con Tania. Y es por Tania que yo después llego con Moy, a quien adopto y me adopta, ¿no?
y yo lo adopto como mi health coach. Y yo tengo una historia de tener muchos mentores desde la vida profesional y desde mi vocación social. Desde hace muchos años, podría remontarme hasta hace 20 años casi, pero nunca había encontrado a un coach que me acompañara en la salud. Como que siempre era cómo puedo crecer en mi profesión y ser mejor ejecutiva y cómo puedo ser una persona más humana y tengo mentores y amigos que me han acompañado a reconocerme como humanista y aprender de ciertas temáticas, ¿no? Pero nunca lo había llevado a esta parte de la salud y para mí pues ha sido un gran descubrimiento de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Lore. Veo que también le haces un poco más fácil el trabajo a los profesionales con tu autoconciencia y tu narrativa que tienes muy trabajada y muy honesta y vulnerable. Entonces, bueno, Tania, ¿cómo empezó la relación con Lore y cómo es tu opinión y cómo ha ido cambiando del tema del coaching? Para muchos profesionales médicos, el coaching es como algo que pues, suena padre, pero no, ni siquiera es científico, ni siquiera es profesional, ni siquiera es, pues ellos qué van a saber, no estudiaron casi nada, ¿no? Y al mismo tiempo, tú te atreves a empezar a compartir pacientes con los coaches porque algo has visto en esa metodología y en esa forma de entrarle. ¿Cómo empezó con Lore esto y cómo ha ido cambiando tu visión de lo que es el coaching? Claro, muchas gracias. Primero que nada, un honor estar con ustedes, con Lore, con Moisés, contigo, Víctor, aquí compartiendo este espacio. Quiero platicar un poquito de cuál es mi visión de Lore y la verdad es que siempre que nos vemos nos abrazamos y sentimos mucha energía. Es una mujer que le puse en su primer receta que di, le puse eres una mujer entregada, apasionada, exitosa, inteligente y que siempre da. O sea, Lore, ella misma lo dice, nació para servir y para hacer de esto un mundo mejor. Entonces, como que lo tiene engranado, tatuado, y es muy hermoso, o sea, ver, o sea, dice, es que me desbordo de energía, ¿verdad? O sea, y entonces es muy bonito compartir espacios con personas así, de entregadas, pero fuimos viendo en su primer consulta que pues traía síntomas físicos, ¿verdad? O sea, los pacientes por lo general llegan al doctor porque ya hay un síntoma físico que los está limitando mucho en su funcionalidad, pero al final vimos que gran parte de esa raíz pues venía de ese dar, ¿no? De siempre dar hacia afuera, pero estábamos viendo que estaba habiendo un déficit en el cuidado hacia adentro, en el dar también hacia adentro, ¿no? O sea, de tener un poquito más de, pues, de poder darle a su cuerpo la materia física que necesita para poder seguir dando, ¿no? Entonces, trabajamos un poquito eso, algunas otras cuestiones sí médicas que fuimos detectando poco a poco y que creo que despacio, pero ahí van ayudándole en los síntomas gastrointestinales que tenía. Eh, pero finalmente era un tema de decir, bueno, vamos a reconocer primero cuál es la raíz de muchos de estos síntomas físicos que estamos teniendo y qué cosas estás dispuesta a querer hacer o empezar este camino, porque sabemos al final que la salud es un camino, o sea, no podemos pensar que es un camino de 6 meses, de 6 semanas, o sea, es algo que todos los días tenemos que seguir, como dice Lore, o sea, reflexionando en la soledad y viendo hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, como bien dices, tenemos un muy buen aliado en esta paciente porque trae mucho tema de saber qué es importante, ¿no? O sea, en las etapas de transformación, al final ella sabe que hay un camino que se puede recorrer. Pero el médico no puede solo. O sea, al final las demandas, digamos, de tiempo que nos piden los pacientes nuevos, mucha energía en detectar realmente cuál es el problema de la persona que viene a verte, o sea, de sí estar presente, de no verlo como una receta más o una medicina más que tengo que dar, sino realmente llegar a la raíz
y entonces tienes que ver a la persona en 360 grados y a mí en lo personal eso me implica mucho esfuerzo. Entonces, no podemos hacerlo solos y ahí es donde tenemos que recurrir a un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, donde al final a lo mejor va a ser un tema muy nutricional o a lo mejor va a ser un tema de mucho manejo del estrés o a lo mejor va a ser como Lore, que al final Lore vive o sea, trabaja en un puesto muy importante en compañías, y ha trabajado en compañías muy importantes. El estrés no es un tema nuevo para ella, más bien es cómo, digamos, priorizamos todas las diferentes actividades que tenemos. Y entonces no necesariamente necesita algo psicológico, porque ella tiene muchas herramientas internas. O sea, pero sí a lo mejor el aprender a tener ciertos, como prioridades en el día o qué pequeños pasos podemos empezar a dar. Y ahí es donde el tema del coaching a mí se me hace muy interesante, o sea, ese rol que realmente siempre lo he dicho, sí creo que los coaches lo ideal es que sea en un equipo, o sea, desgraciadamente la manera en cómo uno se puede volver coach pues puede ser muy fácil o muy profesional, ¿verdad? Pero está en cada quien, o sea, al final estamos pues como cualquier médico, ¿verdad? O sea, incluso los médicos a lo mejor nunca estudiaron, pero pasaron su examen y ya son doctores y pues no sabes la calidad de la persona que te está atendiendo. Pero sí esa responsabilidad de decir, oye, bueno, no, yo soy una persona más del equipo y entonces diagnósticos que pueden ser muy complicados y que pues sí a veces son muy orgánicos, no necesariamente todo el tiempo es estrés o manejo de tu día a día, pues sí caen en manos ya de alguien que pueda también atender esa parte, ¿no? Pero bueno, o sea, al final el coaching a mí se me hace muy interesante porque traen una visión de las personas. O sea, cuando nosotros entramos a medicina o a psicología o somos profesionales de la salud, convencionalmente nos enseñan, pues, no de un modo muy integrativo, sino de un modo muy físico, muy estandarizado. La palabra estandarizada que decías ahorita. Y al final los coaches, pues, son personas que viven realidades muy del día a día, entonces pueden fraternizar más fácil con las personas y un buen coach pues nunca le va a decir a alguien qué hacer. O sea, va a ayudar a que la persona encuentre sus propias respuestas, y entonces son expertos en eso. O sea, un buen coach va a ser experto en tener una entrevista muy motivacional hacia el cambio, pero el cambio que el paciente quiera hacer, ¿no? Entonces, como que yo creo que a menos que nos lo empiecen a enseñar otra vez en medicina y en psicología y en todo, pues al final se vuelve una parte muy importante del equipo, ¿no? Muchas gracias, Tania. Moishe, tú eres paciente, fuiste paciente por mucho tiempo en enfermedades crónicas y me imagino a lo que sabes hoy en día te hubiera encantado agarrar a tus médicos que te decían qué hacer y zarandearlos. Con este conocimiento tan vasto que has acumulado por los años, y no lo digo nada más por las canas que tienes, lo digo por las experiencias tan diversas que has tenido en el mundo de la salud, de paciente, de coach, de generar información que nos empodere a todos en lo colectivo y en lo personal. Y te invitan a ti a ser parte de un equipo multidisciplinario clínico. Y es un gran reto, ¿no? Porque no eres la única pieza. Así como le das un lugar al paciente, le das el lugar al nutriólogo, al psicólogo, al coach, al médico. ¿Cómo el coach puede tener esta personalidad flexible y al mismo tiempo suficientemente robusta para darle estructura a este equipo multidisciplinario y a la relación con el paciente? Gracias, Víctor. Creo que la preparación que lleva el coach, sobre todo la preparación moderna hoy, que se ha identificado como un elemento que parte y viene a ser parte de la institución de salud y poder darle salud, somos los únicos que totalmente estamos centrados en el paciente. Somos los únicos que tenemos que buscar sus motivaciones internas, encontrar sus fortalezas
porque lamentablemente el resto del equipo, no digo lamentablemente, y son muy buenos y los médicos son extraordinarios, en especial los de Tech Salud, pero lo que nosotros acordamos siempre es que ellos han sido creados bajo el esquema del experto. Entonces, el modelo médico tradicional, como están entrenados ellos, y aparte de sus múltiples responsabilidades, como dijo Tania en un principio, no les deja el tiempo para poder investigar al paciente a fondo. Cuando nosotros en la medicina funcional lo primero que aprendemos a hacer es la línea de la vida y la segunda es la famosa matriz de medicina funcional, en la que podemos ir identificando los 5 elementos que sabemos que hay que interferir, pero lo más importante es poder distinguir las fortalezas. Cuando te toca tratar con una persona como Lorena, que es sumamente espléndida en su tiempo, en su inteligencia, en su esfuerzo, en su energía. Cuando me llegó a mí, dormía 3 o 4 horas diarias. Se levantaba a las 3 de la mañana a preparar presentaciones y hoy me veía a mí y mañana de repente volvíamos a hablar y ya estaba en Italia o en alguna convención del otro lado del mundo tratando sobre cómo abastecer de agua a poblaciones marginales. Y el poder ayudarla a ella a encontrar, primero, cuáles son las fuerzas que la van a permitir ser exitosa en los cambios e intervenciones que tiene que hacer en su vida para encontrar su salud. Y la segunda es que ella se empodere y tener la información. Ahora, tengo permiso, Lorena, voy a participar rápido, voy a compartir una situación que nos pasó. Como todos nosotros tenemos fácil al amigo que es un experto y que ha visitado todos los doctores o que ha leído todos los artículos sobre qué suplementos tenemos que tomar. Y la segunda está el doctor Google, donde googleamos una situación y creemos que todo lo que nos dice el doctor Google es cierto. Me hizo una pregunta sobre unos suplementos, mi responsabilidad es automáticamente tratarlo con la doctora, en este caso Tania, y cuando vimos su expediente vimos que uno de esos suplementos había sido recetado 6 meses antes. Por las múltiples ocupaciones de Lorena, sin querer lo había descuidado y no había empezado a tratar este suplemento. Pero la ventaja de yo tener el tiempo, de ponerme a platicar con ella, dedicarle todo el tiempo que ella requiere para poder investigar, primero, cuál fue la motivación por lo que en ese momento decidió no comprarlo. Segundo, qué la motiva a ella a tomar o no tomar ciertos suplementos y utilizar esas fuerzas para que ella decida y darle a ella el poder de que tome la decisión qué sí va a hacer y qué no va a hacer. Va a ser mucho más fuerte su experiencia en el control de su bienestar a que si nomás vamos con el experto y fue con la nutrióloga y la nutrióloga dijo, tómate una tostada de pan con una rebanada de jamón a las 11 de la mañana. Entonces, la verdad, resumiendo lo que acabo de decir, es ayudándola a encontrar sus fortalezas, sus motivaciones internas y darle a ella el control y el conocimiento para que ella pueda tomar las mejores decisiones. Me encanta el vocabulario que usa el coaching. Lo necesitamos para muchas cosas. Lore, tú sabes y todos sabemos cómo vivimos acelerados, estresados, siempre con prisa. Y tengamos o no una enfermedad, todos tenemos un grado de sentirnos solos. Más cuando estamos acudiendo a profesionales expertos que nos dicen qué hacer y que de alguna manera o es mucho o es algo que está muy, muy lejos de nuestro alcance pragmático con todas las prisas y jalones que tenemos en nuestra vida diaria. ¿Te habías tú sentido así antes con profesionales de la salud con los que ibas? Y 2, ¿cómo cambió eso con esta triada de sentirte a lo mejor no tan sola y más que acompañada, bien acompañada, ¿no? Porque acompañados estamos todos, pero a veces necesitas un cierto tipo de compañía que al mismo tiempo te empuje y te jale, te empodera, pero también te exige, te cuida, pero también te prende la mecha. ¿Cómo ha sido ahora que estás con 2 personas de una manera más cerca? Y si ha cambiado también esta manera de navegar, como dice Tania muy bien, la salud, este viaje de la salud. Gracias, Víctor. Yo te diría que por 15 años he ido a doctores a atender el mismo tema, ¿no? O sea, claramente es un tema de estrés que a mí se me ha reflejado en tema intestinal, básicamente,
y pues, no pasaba de tomarme un tratamiento de medicinas, antibióticos, estudios, endoscopías, colonoscopías, ¿no? En una ocasión llegué doblada de la panza y acabaron operándome de una hernia porque era prioritario atender esa hernia por encima de atender todo el tema de disfunción intestinal. Entonces, claro que lo había tratado muchos años, ¿no? Inclusive también con mis coaches personales, profesionales, pues venía tratando el tema de estrés, ¿no? Pero lo venía haciendo como en carreteras paralelas, como que en una carretera iba por la carretera de cuota y en otra por la carretera libre, ¿no? Pero en diferentes momentos, o sea, como me daba el tiempo también. Y a la par, pues yo escuchaba esta voz interna mía de algo no está bien, pero yo me acostumbré a apagar los sensores. ¿Qué pasaba? Que yo me hice súper tolerante al dolor. O sea, yo me puedo ahorita raspar y no pasa, o sea, puedo seguir aquí en el Zoom y me acaba de pasar hace unos meses. Me caí de una silla estando en el Zoom, seguí con el Zoom, solo le dije a mi hija, pásame Kleenex, ¿no? Y yo estaba sangrando y así. Y esa herida me llevó más de 5 semanas que cerrara, ¿no? Porque he ido apagando los sensores. Entonces, algo que es muy importante es que este es un viaje que no es una conquista hecha y que creo que es importante como hacer ver porque no estoy aquí, no me atreví a compartir una historia de conquista, sino la historia de un hiker que está subiendo y que cada día se enfrenta a algo nuevo, ¿no? Creo que lo que encontré en Tania y en Moy fue a un equipo que con mucha empatía, con mucho entendimiento del cuerpo humano, de cómo se entrelazan los 10 sistemas que tenemos en el cuerpo, con un conocimiento como muy aterrizado del mundo médico a la vida diaria y con una visión de futuro que creo que es un elemento que diferencia a este equipo, hemos hecho tribu. Entonces yo me siento en confianza de mandarle una foto a Mo y de decirle, ve mi panza. O sea, de verdad es imposible que me haya comido un pan y tenga una panza de embarazo de 5 meses, ¿no? Y quienes me conocen sabían que yo de cumpleaños hubiera preferido una caja de cereal, por mucho, porque yo por años mi desayuno y mi cena fue una media caja de cereal y 1 litro de leche. O sea, yo he sido tan práctica en mi vida que eso lo adopté y ahora lo cambié por nueces y huevos cocidos y otras cosas, ¿no? Mi esposo acaba de comprar la semana pasada una máquina para hacer pan en casa, entonces ahora pues nos entretenemos con los niños haciendo experimentos de qué pan nos sale bien inflado y no, con harina de coco, de almendra, ¿no? Y hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Y creo que también estoy como en ese proceso de descubrimiento. Pero lo que sí les puedo decir es que ahora sé cuando me siento mal. O sea, ese sensor lo tengo mucho más activado, creo que es una conciencia elevada y creo que este acompañamiento en tribu va en conversaciones de reforzamiento de creencias de, a ver, o sea, ¿dónde está tu propósito y qué significa crear, ¿no? Servir y conectar a la sociedad, pero a tu familia y estar presente para tus hijos? ¿Qué significa? ¿Es solo pasar tiempo con ellos o qué más significa? El tema de tu agenda, es cómo liberas el tiempo de lo que se está comiendo tu tiempo, ¿no? Y cómo puedo ser dueña de mi agenda, cómo puedo encaminar a que en mi equipo de trabajo, en el día a día, reconociéndonos equipo, podamos también hacer más equipo para sacar juntos la bola del cuadro, ¿no? Y también pues dar un ejemplo hacia adentro en el día a día. Y cosas más técnicas y que también son prácticas de decir, no comiences el día con fruta, integra más fibra, muévete. O sea, yo comencé a moverme, yo tuve 3 hijos en menos de 3 años y nunca dejé de trabajar. Entonces yo decía, pues sí, mi ritmo de hacer ejercicio constante sucedió hace 7 años, ¿no? Entonces comenzamos, o sea, el sentir el apoyo de Moy, por ejemplo, de qué padre que sacaste a tu perro a pasear 20 minutos. Y el equipo que también hice con mi esposo de, ok, Lore, nos vamos a salir a pasear, pero te voy a llevar por un café a 5 kilómetros de la casa, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿cuándo vamos a llegar por el café? Y él me había llevado de cuenta que al Starbucks que estaba mucho más lejos a propósito, porque lo que hicimos fue hacer un equipo. De pronto llegó Santiago y me dijo, oye, Lore,
no te das cuenta que como estás operando, estás muy cerca de vivir con sondas, ¿no? Y de que te corten un pedazo de intestino y de que las vacaciones con nuestra familia estén truncadas y estén condicionadas a tu estilo de vida, ¿no? Y no la vas a pasar bien. Entonces, como que este tema de hacer pareja y equipo desde casa y con un experto médico y un experto en la salud, tan profesionales como lo son Tania y Moisés, para mí ha sido pues algo que lo veo con ilusión incluso. O sea, como que quisiera ver en 10 años cuál es la versión de Lorena y sí me encantaría y lo veo con expectativa de que sí puedo ser mejor persona y una mejor versión de mí misma. Me encanta, Lore, la visión de futuro y me encanta que pones en evidencia que el coaching en la casa, y eso lo sabe cualquier profesional de la salud, la casa a veces es nuestro principal obstáculo o nuestro principal incentivo y apoyo para la transformación. Eh, Quien quiera puede hablar en cualquier momento, yo estoy llevando una dinámica, pero aquí es una conversación abierta. Y quiero preguntar a Tania, el tema de la comunicación entre profesionales de la salud que están siendo parte de un equipo, ¿no? ¿Qué tanto se tiene que hablar? ¿Qué tanto se puede dejar en distintas maneras? ¿Qué tanto sería útil un expediente en común que esté alimentado constantemente? También en algunos equipos que tal vez se tiene que trabajar a veces temas de ego, ¿no? Todos los profesionales de la salud tenemos cierto grado de autoprotección y de formas de trabajar con personas. ¿Cómo esas cosas se van hablando y se van articulando para que la comunicación fluya y el proceso avance y no se estanque? Sí, bueno, la comunicación yo creo que es clave, ¿verdad? O sea, es una parte, no puede haber trabajo en equipo sin adecuada comunicación. Un poquito lo dijo Moy antes, pero al final, en el tema del ego, si el paciente es el centro, no tiene por qué haber egos. O sea, si realmente lo que busco es el bienestar de esa persona que tengo en el centro y no que yo tenga la razón o que tú no tengas la razón o que fue mi idea o que fue tu idea, eso no hay, o sea, se vuelve muy fácil realmente. Pero por eso tienes que estar seguro que trabajas con un equipo, que sabes que lo que le importa es pues la persona que tiene enfrente. Y eso también, digo, ahorita creo que vale la pena seguirlo conversando, o sea, pero ahí es la importancia de cómo los profesionales de la salud luego, pues a veces caemos en este tipo de estilo de vida excesivo, viendo hacia afuera y de no autocuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes seguir cuidando si tú no sabes ni siquiera dónde estás tú en ese crecimiento personal, ¿no? Entonces, creo que eso es una parte muy importante. En el tema de comunicación, por ejemplo, en el caso con Moy, o sea, cuando yo he tenido pacientes con él, pues es diferente porque estamos en ciudades diferentes, al final no estamos en la misma institución, entonces pues nos tenemos que comunicar por llamadas o sea, no está tan, digamos, tan coordinado, porque es un uno a uno muy personalizado con las personas que tenemos en común. Eh, Fuera de ahí, yo te diría que si un equipo de salud, por ejemplo, nosotros ahorita que trabajamos aquí en el hospital y que tenemos como pues varias disciplinas y empiezan a ser más pacientes cada vez, pues sí, un expediente se vuelve una parte muy importante de esa comunicación, porque por más que quieras tratar de, oye, terminando la consulta le marco, le digo o hablo, pues al final son equipos más grandes con nutriólogas, con psicólogas, con health coaches que al final pues no puedes estarle hablando a cada una por separado, o no lo alcancé y entonces ya se me olvidó. Entonces como que la nota médica, la nota de cada intervención se vuelve muy importante, y es lo que va permitiendo también, pues, evitar la subjetividad, ¿no? O sea, al final el decir, se hablaron estas cosas, se llegaron a estas metas, se buscaron estos objetivos, o este es el problema principal que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, como que creo que sí es bien importante el tener un buen modelo de atención, o sea, muy protocolizado, y dentro de ese protocolo incluye la comunicación del avance, o sea, porque si no, luego se puede ir
pues a informalizar mucho, y eso definitivamente, por ejemplo, el tema de que ahorita platicaba muy de la suplementación, bueno, pues ahí, porque él se dio cuenta, porque él tuvo la proactividad de volver a irse hacia atrás a notas u otras cosas, pero al final son cosas que no deberían de suceder, ¿no? Entonces creo que sí se vuelve muy importante. Buenísimo. Moshe, ¿cada cuánto, cada paciente es diferente, pero cada cuánto hay que estar de cerca con el paciente en sesiones de 1 hora, en WhatsApp, cuando está en el súper, cuando le agarró un ataque de ansiedad en el coche? ¿Cómo manejas esas interacciones en general con los pacientes? Y cómo también, un poquito relacionado a esto, el paciente también tiene sus interpretaciones y sus opiniones de las cosas que los demás profesionales de la salud dicen, y a veces puede haber mini contradicciones o a lo mejor para uno es prioridad una cosa, para otro otra. Así es. ¿Cómo darle el poder de decisión al paciente y darle la confianza de que el paciente tal vez es su mejor guía de sí mismo, sabiendo que está rodeado por las personas correctas, pero él puede también diseñar su proceso? Mira, creo que lo más importante es saber que aquí el capitán es el médico tratante. O sea, que en el caso nuestro es Tania, ¿ok? Yo jamás me atrevería, aunque encontrara una contradicción, a decirle al paciente tal o cual médico está equivocado. O sea, pero sí me atrevo a hablarle al médico y decirle, me gustaría entender tu opinión, el por qué crees que esto es el camino a recorrer, dar preguntas, qué otros escenarios podemos considerar. Porque en el momento en que empiece el paciente a ver este tipo de conflictos, como decías, que el ego sobrepase a la importancia del bienestar de la persona humana con la que estamos tratando, en ese momento se empieza a desbaratar todo el sistema. Regresando a la primera parte de tu pregunta, de que cada paciente es muy diferente, pero cuando tú identificas, como en mi caso, como health coach, me traes a Lorena, que es directora de una fundación sumamente grande y sumamente importante. Yo sé que va a haber conflictos. Y ha sucedido donde 2 horas antes de la junta, nomás me manda un WhatsApp, me acaba de llamar el presidente de tal organización, tengo que ir a hablar con él. Y yo lo sé. Y cuando en otro tipo de organizaciones, no, me debes la hora, al contrario, yo sé que con Lorena tengo que tener 1 o 2 horas flexibles para tenerlas no solamente en ese momento, sino al día siguiente o para el mismo día en la noche. Nos hemos visto a las 7 de la noche, nos hemos visto a las 11 de la mañana. Yo me he ajustado a ir a verla allá a donde ella esté teniendo una junta. Entonces, tú como coach, si tú estás convencido que lo que quieres es el beneficio de la persona a la que estás ayudando, tú ajustate a cada persona. Hay otros que no. Tania me mandó otro paciente de repente con ciertos hábitos y yo tuve que ponerme muy duro con el paciente y decirle, vamos a cumplir ¿estás de acuerdo tú en que esto es para tu beneficio? Sí. ¿Cómo te puedo ayudar mejor? Yo siempre les hago esa pregunta al finalizar cada sesión. ¿Cómo te sentiste y cómo te puedo ayudar más? Entonces, utilizando las mismas motivaciones que la persona me comparte, en ese momento es más fácil generar. Pero en el caso de Lorena, yo sé que tengo que, hablando de ella, yo tengo que planear tener esa flexibilidad hasta media hora antes, ¿verdad, Lorena? Gracias, Moy, de verdad, eres un sol. Perdóname por tanta intensidad, y son de las cosas que sigo trabajando, ¿no? O sea, a la par, arranco la próxima semana con otro coach en temas de cómo puedo administrar mucho mejor mi agenda desde la parte profesional, ¿no? Entonces, creo que son conquistas, pero lo importante es estar consciente y hacerte acompañar de un equipo. Yo lo veo así como, no sé si han visto la serie New Amsterdam, pero esta que acabas enamorada del doctor del hospital, ¿no? De How Can I Help You? Eso es lo que yo escucho en Moy y en Tania, y es increíble sentirte acompañado en tu vida, porque además le están apostando a ti y a esa misión, y creo que también es una de esas razones por qué cuando me invitaron a estar en este webinar, se me hizo increíble, porque me encantaría que muchos más puedan aventurarse a ver lo valioso que es para sus vidas, pero también para la economía y para la política pública, el impulsar la medicina preventiva.
¿no? Creo que es algo que a todos nos conviene hacia futuro impulsar. Gracias, Lore. Tania, adelante. Sí, nada más quería sobre el tema de los, o sea, de los objetivos de los pacientes. Se hace muy interesante la dinámica entre los médicos y los coaches en ese sentido, porque por lo general yo en mi consulta, o sea, yo tengo una responsabilidad al final de sí decirle al paciente, esto no está bien. ¿Sí me explico? O sea, al final el paciente tiene que estar enterado de, sabes que tú eres alérgico al gluten, tienes enfermedad celíaca, o sea, necesitamos evitar completamente el gluten. O tienes resistencia a la insulina y esto nos lleva para allá. O sea, al final, el objetivo de salud como quiera lo tenemos que dar, pero los caminos para llegar a esa salud al final pueden ser bien diferentes y muy en base a la narrativa de cada persona, o sea, y de su historial. Entonces, si yo voy y le digo a un paciente, tiene resistencia a la insulina, evita todos los carbohidratos simples y es una persona que ya ha ido a 20 nutriólogos o a 15 nutriólogos, pues va a chocar, ¿no? Entonces, ahí es donde los coaches, por su puro entrenamiento, son expertos en escuchar y en entender las respuestas que vienen de parte del paciente. Entonces, lo mismo en la parte médica, o sea, nos tienen que enseñar y nos tienen que entrenar en la parte de entrevista motivacional, en donde sí le voy a decir al paciente qué hay que hacer, pero el paciente me va a ayudar a diseñar ese plan, porque es una reunión entre expertos. Entonces, cuando un paciente se va empoderado de decir, voy a empezar por A, B y C, y o sea, yo siempre les pregunto, a ver, del 0 al 10, ¿cómo te sientes a gusto con este plan? ¿Qué tan seguro te sientes de que vamos a poder llegar a este plan? Si me dicen menos de 8, yo le digo, vamos a rehacerlo, porque de nada sirve que tú te vayas con una indicación médica hermosa en el estilo de vida. Ya hay mucha gente experta en el estilo de vida, pero ¿cómo logramos el cambio? Ese es el tema con las enfermedades crónicas. Entonces, los coaches tienen el tiempo o se dan el tiempo para lograr esa transformación al cambio. Entonces, por eso se vuelve un aliado muy importante, ¿no? O sea, porque realmente en coaching, pues más que enseñar que si toma más omega 3 en cierto tipo de alimentos, pues tiene que ser el cómo sí lograr esos siguientes pasos, ¿no? Muchas gracias. Y yo creo que cada vez queda más claro que en la enfermedad crónica la base está en el estilo de vida y el heavy lifting de la salud siempre está en ese balance interdependiente del movimiento, del estrés, del sueño, de la nutrición. Y claro que ahí se necesitan habilidades distintas a las que los grandes especialistas desarrollaron en sus estudios. Ahora quiero hablar de un tema importantísimo, que es el tema del dinero. ¿Cómo aprender a cobrar servicios que a lo mejor, pues, antes tú ibas y le pagabas la consulta a tu profesional de la salud, sea tu nutriólogo o tu psicólogo, tu coach o tu médico, siempre por separado? ¿Cómo empezar a pensar en estas cosas de que cómo cobrar por el tiempo? ¿Cómo cobrar por cuando Tania y Moishe se dedican 20 minutos a hablar de un paciente tras bambalinas? ¿Cómo ir hablando de estas cosas para que después se pueda hacer algo también que eficientemente pueda también escalarse? Y no solamente por los beneficios de prevenir enfermedad, sino por el mismo servicio de salud que se está ofreciendo. Esta pregunta se la empiezo diciendo a Moishe como hombre de negocios que sabe también mover los Exceles. ¿Cómo lo visualizas que puede ir esto evolucionando? Porque no es una pregunta fácil, pero se tiene que resolver. Y eventualmente ahorita podemos hablar de cómo también a lo mejor meter más pacientes dentro de la ecuación de la triada o del equipo multidisciplinario para también meterlos a una ecuación escalable y que beneficie a todos. Estás en mute. Gracias. Yo creo que lo más importante, lo primero que tenemos que cuidar, y una de las cosas que a mí me motivó mucho trabajar junto con Tania, es la primera doctora que yo conozco que cuida mucho el presupuesto
paciente. Me acuerdo una de las primeras veces que tuvimos que me decía, es que ya no puedo ni siquiera venderle un suplemento más porque puede o no puede pagarlo, se me hace que ha gastado demasiado ya en laboratorios, tratamientos médicos, etcétera. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado, yo me certifiqué en Estados Unidos y sigo muy, muy de pegado junto con el FMCA. Una de las cosas que hemos visto son, para las enfermedades crónicas más comunes, se están empezando lo que son tratamientos en grupo. Vamos a hablar de diabetes o resistencia a la insulina, que una de cada 2 personas, es muy fácil que puedas a 10 personas ponerlas en un cuarto. Y dentro de todas las reglas que tenemos, sobre todo del IAPA en Estados Unidos, pero poder tratar las cosas en comunes y intercambiar mejores prácticas entre los pacientes y aprenden más y salen más motivados porque además, lo que dijo Lorena hace rato, crean este equipo de no solo de protección, sino de soporte. En el caso de lo que estamos haciendo ahorita, Tania ha ideado, lo pudimos platicar en un principio, hasta hace 2 o 3 años, ellos han ideado ya el paquete completo que TechSalud te ofrece. O sea, ya hay hoy, realmente creo yo que a nivel nacional, y corrígeme tú si sabes de algún otro, TechSalud es el único centro médico en este país que te ofrece el tratamiento de medicina funcional como equipo. Entonces, y lo que nosotros hacemos es crear, yo ya más o menos calculo cuántas horas me va a costar, dependiendo de la persona, pero hacemos paquetes, yo hago paquetes para que los motive a ellos, por lo menos a comprometerse a un periodo de tiempo, porque los beneficios no los van a ver antes de 8 o 12 semanas, y que les sean muy accesibles. Entonces, es la combinación de todos estos servicios en las que el Health Coach puede hacerlo. En Estados Unidos, para este año se anunciaron ya hay un déficit de 25,000 Health Coaches nada más en Estados Unidos. O sea, te puedes ir a trabajar a una práctica médica privada, puedes asistir como externo. Hay muchas combinaciones que te permiten trabajar desde el punto de vista económico y ser rentable para ti, pero aquí lo más importante es que no vengas a hacer un gasto adicional para el paciente que en determinado momento no lo pueda pagar. Y por último, ya se aprobaron en el último congreso de Health Coaching y Medicina Funcional las primeras claves para que las compañías de seguros los puedan no solamente integrar dentro de su catálogo de productos, sino además se está demostrando que haciendo intervenciones en la vida y en los hábitos de vida de los pacientes, les ahorras fuertemente en medicinas y en tratamientos innecesarios más adelante en el futuro de su vida. Entonces, creemos que muy pronto los seguros médicos en nuestro país van a poder integrar lo que ya se está integrando en Estados Unidos. Perfecto, yo estoy de acuerdo y va a ser una ecuación que a la larga se va a pagar sola. Al principio parece que es un esfuerzo adicional, pero a la larga, en términos de prevención y de ahorrarnos cosas a futuro, es una ecuación que paga muchos X a 1. Para ir cerrando, invito a los que están aquí en esta conversación a poner alguna pregunta o comentario en el chat. Las que nos dé tiempo las vamos a revisar. Y quisiera preguntarles a los tres, el que quiera. Sabemos que el proceso de coaching, uno de sus principios es al final soltar, ¿no? Empoderar, permitir a la persona ser autónomo, ser autodeterminado. ¿En qué momento se empiezan a dar estas conversaciones de siempre el equipo va a estar aquí para ti, pero tú tienes que seguir caminando sin nosotros también? ¿Cómo esto ha vivido en la dinámica entre ustedes tres? ¿Y cómo lo ven en general? Claro que es difícil hablar de un tiempo para cada paciente porque cada uno es diferente, pero ¿qué tan importante es hablar de ese momento en el que se suelta este proceso o se transforma en otra cosa? Quizá desde mi lado yo podría decir, para mí este equipo no es verlos a ellos como bastón, sino como brújula. O sea, no los necesito para caminar porque yo estoy asumiendo mi responsabilidad. Por eso hablaba de la responsabilidad al inicio. O sea, uno tiene o sea, de la misma manera que se dieron cuenta que yo hice caso omiso por alguna razón hace meses de no tomarme un complemento que me hubiera servido para no caer a rastras en un COVID por tercera ocasión que me llevó 6 semanas la recuperación. Nada grave sin duda, pero lo pude haber evitado si yo hubiera estado más fuerte anímicamente.
de la misma manera, pues es mi decisión, ¿no? Y creo que otro elemento importante es el respeto. O sea, yo respeto tanto su expertise que respeto su tiempo. Y sé que cuando tenemos un encuentro es agendado, es con un propósito, y yo me preparo para ver qué son las cosas que quiero conversar con ellos. Y ellos, pues con su experiencia, pues también saben hacia dónde ir llevando la conversación y hacia dónde debo de trabajar cosas, ¿no? Creo que algo que hacen también muy bien es este sentido de acompañamiento. De pronto regresan y ahí tocan base. ¿Cómo vas con esto? ¿Necesitas algo de mi parte? Y es ahí donde este sentido de humanismo anima en este proceso de la visión de largo plazo, porque el largo plazo necesita cortos tangibles, visualizar en pequeños cortos tangibles. Entonces, creo que de esa manera, pues anima a ir celebrando las inconsistencias, y lo platicaba con Moy hace poco, ¿no? Yo estaba como muy frustrada y todavía me siento así, y, ¿no? Y decía, a ver, Lore, regresándome a las notas de hace un año, ¿no? Estabas aquí, hiciste esto, estabas acá, hizo esto. Entonces, me dio a mí como un vistazo de, wow, sí estoy avanzando, voy en el camino correcto, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho, y creo que verlo de esa manera no es que estés contratando un servicio que va a ser perpetuo, estás contratando un acompañamiento para tú autoadoptar un estilo de vida desde las voces de los expertos, ¿no? Y que algo que es muy importante, y en el caso, algo que le agradezco mucho a Tania, es que Tania, por las conversaciones que tuvimos en las primeras entrevistas, tuvo la visión de conectarme con un health coach que entendía mi mundo, ¿no? Porque tampoco es fácil entender a cada persona en su necesidad y en su dinámica de vida. Eh, y creo que ese es como que también hizo un proceso de matchmaking, ¿no? Que eso no es común en los doctores, porque los doctores comúnmente se enfocan en la parte clínica. Y ella lo que hizo fue algo holístico. De hecho, si me remonto a la parte, y si me permiten, de mi primera reunión con ella, eh, ella me decía, y lo puso en la receta, ¿no? Intenta ver tu cuerpo como tu nave para lograr tu visualización de independencia física, que mi cuerpo tenga la capacidad de seguir mi mente cuando sea mayor, ¿no? Eh, Todo este proceso de ella irme educando en cómo la información que le estamos dando diariamente al cuerpo, que es el sueño, la relajación, el movimiento, la alimentación, las relaciones sociales, eran tan importantes, me llevaron a su recomendación de bajar el Shot Eye, una aplicación para medir el sueño y darme cuenta lo poco que estaba durmiendo, ¿no? Pero ser súper consistente en medirlo, en registrarlo, en comenzar a medir lo que estaba comiendo, y estar sensible de qué alimentos me estaban causando dolor. Entonces hay cosas que no cuestan, ¿no? Que también se suman al proceso. O sea, no todos son estudios, se necesitan. Yo pasé por una cantidad de estudios donde sin duda había uno que costó más de 8,000 pesos, ¿no? Pero era necesario. Pero entre eso y mi incapacidad de no poder trabajar por tanto dolor, ¿no? O seguir por años tratando de rascarle dónde está la solución, pues es una inversión que es permanente. Yo ahí descubrí que soy celíaca. El hecho de haberme cambiado el trigo en enero de este año, a mí me ha marcado una diferencia en la forma de vivir el día a día, donde asumo las consecuencias cuando con mis hijos pedimos pizza y me como la pizza, ¿no? Pero estoy mucho más consciente de ello, ¿no? Entonces, creo que es, pues nada, un poco a tu pregunta, verlo desde esa mirada a mí me ha ayudado mucho. Gracias, Lore. Creo que esto reafirma lo que siempre yo digo, que es que el paciente también sana al profesional de la salud. Y entonces es increíble porque se vuelve una relación generativa y pues que va cambiando y transformando a todos en la ecuación. No sé si Moishe o Tania quieran dar algún comentario de cierre. Adelante. Voy si quieres. Pues damas nada, primero. Digo, agradecer el espacio. Creo que lo que decías ahorita, Víctor, sí es muy importante el tema, pues, de cómo creo que no, la filosofía al final de la salud, o sea, tiene que ser que es un camino, como decía Lore al inicio, que
es propio, ¿no? Entonces, ese acompañamiento sí se vuelve sumamente importante. Me gusta como dice que es como una brújula que más o menos te va diciendo por dónde puede estar la luz, pero al final es una responsabilidad interna importante. Y creo que ese empoderamiento se tiene que dar desde el día uno, como decía Moy. O sea, ¿qué fortalezas tiene ya esta persona para que pueda encontrar la solución a sus problemas de salud? Y se tiene que ir poco a poco, digamos, haciendo que el paciente se la crea, que realmente puede lograr su cambio. O sea, yo lo he visto múltiples veces, no es lo que yo le haya dado de recomendación de come más fibra, es cuando se dio cuenta esa persona, hizo el clic interno de este es mi camino, este es mi balance, aquí es donde yo me siento bien todos los días y sé que si me muevo de aquí me voy a sentir mal, voy a aceptar mi responsabilidad, pero luego voy a regresar a ese balance. Entonces, yo creo que el ir empoderando a la comunidad de que realmente la salud sí está en tus manos todos los días, es algo que debemos de ir fomentando desde la primer consulta y desde el primer webinar y desde el primer todo que hagamos, ¿no? Y pues nada, muchas gracias a Lore, a Moy y a ti, Víctor, por estar Gracias, aquí. Tania. Gracias. Moisha, adelante. Yo nada más quiero primero terminar agradeciéndonos este espacio y el que hayas hecho la conciencia de este nuevo modelo de apoyo para que la persona, para que el ser humano controle su bienestar. Yo sí quisiera aprovechar, creo que Tania hace una labor fantástica y fue la creadora del primer departamento de medicina funcional y que está dando extraordinarios resultados, pero hoy lo que dijiste en un principio, tenemos que concientizar a la institución médica existente, que sí vamos a tener a lo mejor mucho rechazo de todos aquellos que dicen yo tengo 50 años haciendo esto de esta manera, pero que se nos permita y apoyar en lo que sea necesario. Tú haces una gran labor ahorita de hacer conciencia con el próximo Congreso de Asociación Mexicana de Medicina, Estilo de Vida, y ahorita en noviembre y en Monterrey, donde la mayoría de ustedes están centrados. Segundo, poder tener acceso a los centros médicos universitarios, y no estoy hablando nada más de universidades de la calidad del Tec Salud acá arriba, tratar de que podamos hacer conciencia, y como tú sabes es a lo que me he dedicado yo principalmente, crear este contenido para nosotros ayudar a que todos estos muchachos que estamos ahorita formando en la profesión médica aprendan a ser sensibles a esta nueva manera de tratar al paciente y como dijo Tania hace unos minutos, el poder prevenir tratamientos carísimos, como tú dijiste, imagínate que hubiera sabido hace 20 años lo que sé hoy, nomás lo que me ahorré en medicinas o lo que me hubiera ahorrado en cirugías que fueron innecesarias. Digo, fueron necesarias, pero hubieran sido innecesarias si yo hubiera cambiado mi estilo de vida hace 20 años. Así que tenemos una gran tarea en nosotros como seres responsables, como ciudadanos responsables, y agradecerles tanto a la doctora Tania Sertuche la confianza que me tuvo, como a Lore que nos ha permitido acompañarla en este camino a su bienestar. Gracias, Moishe. Muchas gracias a los tres. Vengo a Fernando Saldaña, le gustaría hacer un comentario o pregunta. Vamos a darle chance y cerramos. Sí, buenas tardes. Tomando en cuenta este nuevo paradigma, esta forma de ver la salud, que es un continuo y no una meta, que es un concurso para toda la vida, ¿cómo se le hace ver a los pacientes o nosotros como médicos, yo soy médico, si nos casamos con el paciente para toda la vida o hasta que el paciente decida soltarnos, cómo lo abordan? Pues ahí si quieres, platico yo un poquito. O sea, por ejemplo, a mí mi mayor objetivo como doctora es, hay veces que llegan los pacientes con cierta cantidad de problemas, laboratorios alterados, síntomas. Obviamente la primera fase es más intensiva, más frecuente, las visitas, hay que resolver esos problemas e ir acompañando en ese camino del cambio o de la transformación, yo diría más bien que cambio. Pero mi final objetivo, siempre les digo, es que me vengas a visitar una vez al año, nada más para ver preventivamente qué sigue o qué tenemos que seguir trabajando, ¿no? O sea, el tratar
de que ya sea un check-in con el doctor, porque pues por más que vuelva a ir con Tania, ya me va a haber dicho lo mismo, ¿no? O sea, porque yo ya sé dónde están las respuestas. Entonces, yo creo que esa es como mi visión con la mayoría de los pacientes, o sea, que me gustaría lograr y eso, o sea, que ya no te tienen que buscar no porque no se haya resuelto el problema, sino porque se resolvió también, que ya nada más vienen a una sesión preventiva, ¿no? Contigo. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, por temas de tiempo voy a dar por cerrada esta sesión. Quiero agradecer a Lore, a Moishe y a Tania. Lore dijo una palabra clave, es tribu, ¿no? Yo creo que aquí todos nos sentimos en la misma tribu, generando una visión de presente y de futuro que nos es congruente con nuestra realidad. Y creo que estas triadas y estos equipos multidisciplinarios lo único que dejan ver es que el poder de esta comunidad, el poder de la colaboración, el poder de la comunicación, el poder del abrazo, pues puede transformar vidas y comunidades enteras. Entonces, pues que esta conversación siga como voto y como nuestro granito de arena para seguir aportando a legitimizar esta forma de abordar la salud y la enfermedad crónica, y sigamos conversando, sigamos viendo nuevos mecanismos, nuevas creatividades y curiosidades para ir aprendiendo e ir formando todos nuestro camino, y siempre vamos a pues estar en camino. Así es que pues gracias a ustedes y nos vemos pronto en la siguiente edición de webinars de la Asociación Mexicana de Medicina Estilo de Vida, y los invito a revisar el congreso que tendremos 4, 5 y 6 de noviembre en la ciudad de Monterrey. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Gracias. Adiós a todos. Gracias, un abrazo.